mientras lo van entendiendo, después en la casa lo prueban. Y el próximo jueves le damos un repaso rápido a esto y probamos todo lo que no sé, o sacamos duda y hacemos algunos ejercicios. Acá lo que hacemos es generar un programa que pida tres números, perdón, y los muestre de mayor a menor. Bueno, está chiquito, pero lo que hacemos acá es declarar R1, R2 y R3 y TEM, y le pedimos, en esto está más grande, donde decimos, code introduzca el primer número, sin R1, o sea, tomamos lo que introduzca dentro del primer número. Introduzca el segundo número, lo tomamos con R2, introduzca el tercer número, y con sin R3, tomamos el tercer número. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el intercambio? Y esto es igual al C, ¿sí? De la variable, preguntamos si la variable R1 es menor que R2, a R1 lo guardamos en TEM, a R2 lo guardamos en R1 y a TEM lo guardamos en R2. Después preguntamos si R1 es menor que R2, R3, a R1 lo guardamos en TEM, R1 es igual a R2, o sea, asignamos R2, R3 a R1 y TEM a R3. Y lo mismo para hacer el último intercambio. ¿Sí? Y por último, lo mostramos con la instrucción codes. ¿Sí? Esto lo prueban y la próxima clase lo vemos. Ahora seguimos con las diferencias. ¿Qué es una programación estructurada? En la programación estructurada, que es lo que hemos visto todo el año, C es un lenguaje estructurado. ¿Cuáles son las características de un programa estructurado? Que el problema se descompone, o los subproblemas se descomponen en funciones, ¿sí? O sea, yo para resolver un programa tengo que hacerlo en partes más chicas. La forma de hacerlo más chico y más entendible a un programa es a través de las funciones. Eso es lo que hemos venido aprendiendo durante todo el año, o durante los 2 años que han tenido ustedes informática. ¿Sí? Los lenguajes de programación tradicionales que no están orientados a objetos es el C, el Pascal, el BASIC o el módulo 2. ¿Sí? Estos son lenguajes de procedimientos o funciones. ¿Sí? Una función es simplemente un conjunto de instrucciones que se operan sobre argumentos, o sea, sobre datos, y producen resultados. ¿Sí? Un programa es una sucesión de llamadas a funciones. Eso es una programación estructurada o un lenguaje estructurado. Hasta ahora es lo que nosotros hemos conocido, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la programación estructurada? Los programas son más fáciles de entender, se reduce el esfuerzo en las pruebas, el programa es más sencillo y más rápido, aumenta la productividad del operador, del programador, porque todo lo llevamos a las funciones, ¿sí? Se facilita la utilización de las otras técnicas para el mejoramiento de la productividad en programación, y los programas quedan mejor documentados internamente. Pero esto a veces no siempre es lo mejor. O sea, esto sería gráficamente como sería un llamado a un programa. Está el programa principal, encuentra una función, va a la función, la ejecuta y vuelve al mismo punto donde lo llamó. Sigue la secuencia del programa, encuentra otra función, va, la ejecuta la función y vuelve al mismo punto donde la llamó. Si lo vemos al programa procedural, sería así: un programa principal y un montón de procedimientos o funciones a las que llama constantemente. Va y vuelve. ¿Cuál es el paradigma? Son lenguajes centrados en la acción, se dice. Hay un algoritmo más una estructura de datos, produce un programa. Todo esto que estoy diciendo yo ahora son conceptos teóricos que se van a tomar en el parcial. Entonces es importante que lo entiendan. Algoritmo más estructura de datos igual a programa. Lenguajes de procedimientos, el Fortran, el COBOL, el BASIC, el C, el ADA, el Pascal.
Ahora vamos a ver qué es la programación orientada a objetos. ¿Se entendió lo que es son los programas de procedimientos o procedural? ¿Sí? ¿Son los programas? Sí, Sí, profe, sí se entiende. bien. Son los programas orientados a funciones, más que todo. Ahora, ¿qué es un programa orientado a objetos? En el caso de los lenguajes orientados a objetos, como el C++, el- o el Java, hay otros más, ¿no? La función, el elemento básico ya no es la función. El programa está formado por objetos. Un objeto es una representación en un programa de un concepto y contiene toda la información necesaria para abstraerlo. En el objeto hay datos y hay operaciones. Los datos describen los atributos y las operaciones describen qué es lo que puede hacerse sobre los atributos. ¿Sí? Es decir, que la programación orientada a objetos, los objetos del programa interactúan entre sí, mandando mensajes unos y otros. ¿Sí? Con eso se forma la programación. O sea, consiste en definir cuáles son los objetos más adecuados para resolver un problema determinado. Resolver el problema mediante la interacción entre los distintos objetos a través del intercambio de mensajes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando vemos cuál es el paradigma, es el objeto más los mensajes, se forma un programa. Fíjense qué distinto al de la programación estructurada. Algoritmo más estructura de datos igual a programa. Objeto más mensaje igual a programa. ¿Estamos? ¿Cuáles son los lenguajes orientados a objetos? Smalltalk, Eiffel, C++, Java, Object, Pascal, etc. Hay un montón, la mayoría de los actuales están orientados a objetos. ¿Sí? ¿Qué hace? La programación orientada a objetos